Fíjese que la oferta de viviendas en arriendo se duplicó en el 2022 en el Gran Santiago, mientras que el precio promedio de las casas experimentó una disminución. Esto de acuerdo a datos entregados por TokTok. Para hablar del tema nos acompaña Teodosio Cayo, presidente de la Asociación de Tasadores de Chile y gerente general de Arenas y Cayo S.A. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, para entrar en materia, explíquenos o cuéntenos cómo se explica este fenómeno cuando ya estábamos acostumbrados a hablar de la falta de stock precisamente que había de arriendos, ¿no? Sí, bueno, en realidad el fenómeno que estamos viendo o lo que se terminó de ver durante el año pasado es precisamente porque la comparación que se hace es con el año 2021 y por lo tanto efectivamente el año 2022 empieza un proceso de reactivación donde las personas empiezan ya a salir, ¿no es cierto?, del proceso de pandemia, las personas empiezan a buscar nuevas opciones y también porque no pueden comprar. Claro. Se encarecen los créditos hipotecarios y su opción entonces es buscar una alternativa de arriendo que se ajuste más a las condiciones que ellos están viviendo en ese minuto. Y eso explica en gran medida el que muchas personas empiezan a buscar, a cambiar y también quienes son los propietarios de estos bienes también los colocan a disposición de nuevos arrendatarios. Claro que sí. Y hay una oferta importante, lo que seguramente va a generar cambios, ¿no?, en lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿de qué tipo de vivienda estamos hablando? ¿Son casas, son departamentos, son grandes, son chicos, familiares? Aquí hay un mix bien interesante, sobre todo en lo que es la región metropolitana. Podemos ver casas que están por lo general en la parte más periférica de la ciudad y se concentran mayoritariamente en lo que es colina para un cierto segmento de la sociedad y el otro en el lado sur de la región metropolitana. El otro segmento importante está radicado en los departamentos y ahí es donde vemos un alza importante también de la oferta. Y el tercer grupo que llama la atención, pero que ya venía, ¿no es cierto?, mostrándose con ciertas cifras, es la renta residencial, que son edificios que se construyen precisamente para arriendo y no para venta. Y ahí hay un grupo interesante que probablemente veamos durante este año y el próximo acercarse a los 2 dígitos en lo que significa, digamos, la disposición de bienes disponibles para la renta. Cuéntenos un poco más sobre esa nueva alternativa con la que cuenta también la población que anda en búsqueda, ¿verdad?, de un departamento para arrendar, no para comprar. ¿Qué hace atractiva esta alternativa? Bueno, esta alternativa se hace muy atractiva precisamente porque no es solo el servicio de arriendo, sino que son todos los complementos que el arriendo tiene. Por ejemplo, una persona puede arrendar estos bienes con un servicio muy parecido a lo que es un hotel, pero a valores más bajos de lo que significa arrendar una habitación de hotel. Por lo tanto, tiene muebles, también va a encontrar servicios de internet, probablemente también va a encontrar servicios de lavandería y servicios complementarios como aseo y en algunos casos los coworkers que están en el mismo edificio le permiten generar una actividad complementaria al arriendo que tiene de una habitación o de un espacio, digamos, que está disponible en este tipo de edificio. Perfecto. ¿Y ese tipo de edificios, quienes viven ahí, pagan, por ejemplo, gastos comunes o no pagan gastos comunes? En algunos casos, este tipo de edificios, el monto del canon de arriendo incluye todos los servicios, incluidos los gastos comunes. Por lo tanto, si uno compara directamente el pago del arriendo con un arriendo tradicional, se ve un poco más abultado el monto. Sin embargo, al desglosar todo lo que significa gasto común, todos los servicios complementarios, por supuesto, el valor incluso en algunos casos pasa a ser muy atractivo, sobre todo porque estos bienes están ubicados en lugares muy estratégicos, muchos de ellos, por ejemplo, cercanos a universidades, claro, cercanos a polos de atracción para el caso del arriendo, sobre todo para profesionales jóvenes. Yo le consultaba sobre el tipo de vivienda que hoy día se está ofertando y que aumenta. Usted me decía las casas, particularmente en la zona periférica, y departamentos más en el centro. Ahora, ¿son estas para habitar? ¿Son inversión? ¿Estos son proyectos nuevos, por ejemplo, los que se están ofertando? En el caso de las casas, por lo general estamos viendo propiedades de 3 dormitorios, 2 baños y también de 4 dormitorios y 2 baños. Eso es como lo mayoritario. ¿Proyectos nuevos? Proyectos en general nuevos en la zona norte y también en la zona sur de la región metropolitana. En el caso de los departamentos, en realidad son unidades más pequeñas, son departamentos de un dormitorio o un ambiente y en el menor de los casos, pero también de manera incidente,
residente aquellos que tienen 2 dormitorios y un baño y una sala común que son cocina y living. Eso es normalmente lo que compone la parrilla de ofertas para arriendo que uno puede encontrar sobre todo en la región metropolitana, particularmente comunas como Santiago, Estación Central, Independencia, Recoleta, en esos sectores. Claro, esto da cuenta también, me imagino, usted me dirá si es que hay un punto de conexión con también la reactivación post-pandemia, porque en definitiva muchos proyectos en algún momento quedaron parados. No pudieron seguir, digamos, como su curso natural y hoy día ya están siendo parte de la oferta, ya lo hemos mencionado, la oferta con la que está contando hoy día la capital, digamos. Sí, de hecho muchos proyectos quedaron detenidos, sí. Incluso algunas personas que firmaron promesas de compraventa no han podido cerrar esas promesas precisamente porque las condiciones crediticias cambiaron. Cuando tenían una preaprobación del 2% y hoy día se enfrentan a créditos del 4%, condiciones de tiempo que antes eran a 30 años y en algunas instituciones financieras todavía aún a 20 años. Por supuesto, esas condiciones crediticias les han impedido poder concretar esa promesa y su opción es precisamente arrendar. De hecho, hay muchas inmobiliarias que también lo están haciendo, es decir, están dando la opción de arriendo con opción de compra precisamente para poder llegar finalmente a transferir el dominio de esa unidad. Claro, en definitiva también de alguna forma las empresas se están haciendo cargo de, justamente como usted lo decía, lo dificultoso que se hace cada vez más llegar a la casa propia. Hemos dado cuenta de eso en varias oportunidades, a propósito justamente usted decía la inflación, las restricciones bancarias, en fin, hoy día las empresas inmobiliarias tienen derechamente una oportunidad que van a aprovechar. Sí, de hecho, incluso hay iniciativas gubernamentales como la garantía estatal del 10% que permite que el financiamiento llegue hasta el 90%. Incluso hay algunas instituciones financieras hoy día que están financiando la primera vivienda al 90% y a 30 años. Y eso es una muy buena noticia a pesar de la tasa porque acerca la posibilidad de ser propietario para personas que durante este tiempo no han tenido la posibilidad de concretar un ahorro que llegue al 20%. Y eso significa que va a haber una competencia, esperamos, durante este año mayor para otorgar créditos y eso reduzca también los valores que van al alza en los arriendos, porque las personas que no han podido comprar, lamentablemente, tienen que ir a una otra opción que es solo el arriendo. Ahora, usted mencionaba dónde hay más oferta, dónde hay menos y por qué en esos sectores no se está dando tanto el alza en la oferta, digamos. Bueno, Josefa, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que hay comunas que se han consolidado y en realidad ahí prácticamente no hay nuevos proyectos. De hecho, se ha reducido la cantidad de proyectos que entró este año, el año pasado también, y por lo tanto en esos lugares solo vamos a encontrar vivienda usada, ya sea en departamentos o en casas. En esos casos, por supuesto, digamos, el mercado es bastante más estable, incluso los precios en algunos casos podrían tender durante este año a bajar un poco, precisamente por esta movilidad de personas que ya empiezan a optar por la compra y no por el arriendo. Claro, ya vamos a hablar justamente del precio, que es lo que muchos esperan. Y esas comunas donde usted me dice que ya son barrios consolidados, ¿cuáles son, por ejemplo? Bueno, hay algunos ejes como, por ejemplo, en Ñuñoa, Macul, La Reina, donde nosotros vemos que, como no se están generando nuevos proyectos, los valores en realidad están dados por la oferta que normalmente están recibiendo esos sectores y, por lo tanto, no podríamos ver un cambio sustancial al alza de los valores, más bien una estabilización e incluso es más, podríamos ver alguna baja, sobre todo en propiedades que a lo mejor no tienen tantos atributos y me refiero a atributos que, por ejemplo, ya llevan una cierta cantidad de años, que no se han refaccionado y también aquellos edificios en donde no se ha puesto atención sobre el costo de los gastos comunes. Hoy día es importante que las personas revisen cuáles son el gasto común que tiene ese edificio y por lo tanto lo que les va a costar, ¿no es cierto?, adicional al arriendo, poder estar pagando mensualmente. Muchos edificios, por ejemplo, incluso les tocan las renovaciones de los ascensores por las antigüedades que tienen y otros gastos que son mayores y que tienen que estar considerados en las reservas que ellos han hecho. Claro, y otro tema también vinculado a lo mismo es informarse sobre la conducta que tienen las administraciones de los edificios, que en muchas ocasiones también postergan estos mismos arreglos, estas mismas mantenciones y en consecuencia
los gastos comunes suben una brutalidad llegado el minuto, y al que llega nuevo arrendatario a un edificio se encuentra con esta realidad que ese es como un aspecto que en general no se somete mucho a análisis cuando uno anda buscando un departamento por arrendar. Sí, incluso es más, la recomendación ahí para las personas es que puedan revisar un estado de gasto común al momento de querer optar por ese arriendo, sobre todo porque hay ítems que muchas veces les corresponde pagar a los propietarios y no a los arrendatarios. Todo aquello que tiene que ver con un tema estructural de mantención del edificio, no por uso, sino que por antigüedad, en realidad es algo que se debe conversar entre el arrendatario y el arrendador, porque muchos de ellos son gastos que dependen, digamos, de la infraestructura y no necesariamente del uso, y en esos casos, por supuesto, es recomendable que los futuros arrendatarios puedan mirar los gastos comunes también y compararlo con otras opciones que ellos están evaluando. Claro que sí. Ahora abordemos el tema de los precios. Este aumento en la oferta de alternativas de arriendo ¿podría efectivamente al menos estancar los arriendos, que también en algún momento lo dimos a conocer y la gente lo sabe? Están por las nubes algunos. Sí, Josefa, de hecho la mayor, ¿no es cierto?, oferta y la menor demanda va a ser naturalmente que los precios tiendan a estabilizarse, o incluso durante este año podríamos ver algunas bajas, particularmente en los bienes usados. En los bienes nuevos en general, las empresas constructoras, inmobiliarias, ya han hecho el gasto y es difícil encontrar, ¿no es cierto?, una rebaja importante. No obstante, cuando están quedando, y esta es otra señal para quienes andan buscando un inmueble, aquellos inmuebles que llevan ya mucho tiempo a la venta, que están disponibles para la venta, eso que dice entrega inmediata, pero lleva mucho tiempo, también ahí hay una posibilidad, una oportunidad de poder negociar un buen precio de compra que les signifique una compensación respecto a la inflación y una compensación respecto a lo que va a significar en términos del crédito. Claro que sí, porque además incluso en los propios arriendos también hay cláusulas en los contratos que hablan de reajustes, donde también es algo que, como usted bien dice, se podría negociar. ¿Cuánto cuesta hoy día arrendar un departamento en la capital? Bueno, hoy día un departamento aproximadamente va desde los 7.000 pesos hasta casi los 10.000 pesos, los apartamentos de 1 o 2 habitaciones. Va a depender de la orientación, del piso, por ejemplo, claro. y sobre todo si está cerca o no de algún punto neurálgico de la ciudad para temas de transporte y trabajo. En el caso de las casas es distinto. Las casas, en realidad, los pisos de arriendo en términos de monetarios son casi desde las 9.800 pesos el metro cuadrado hasta 10.000 pesos. Es decir, para decirlo en términos globales, un departamento en el centro hoy día en promedio está aproximadamente en 300.000 pesos, lo que hace un par de años atrás estaba en 250.000 pesos, es decir, ha hecho un incremento importante. La negociación sí de esos 300.000 pesos podría hoy día estar fluctuando aproximadamente en un 7%, es decir, de esos 300.000 pesos la persona podría eventualmente negociar hasta 280.000 pesos aproximadamente. ¿Y cuáles son los sectores hoy día más caros en Santiago? Bueno, hay varios sectores, sobre todo aquellos que están más demandados. En términos habitacionales, por supuesto, todos aquellos que tienen una infraestructura complementaria, todo un equipamiento, y particularmente lo vemos en el eje de Providencia, en el eje, ¿no es cierto?, que encontramos en Las Condes, que son sectores que en realidad siempre han tenido una demanda alta. También algunos de ellos, sobre todo en 3 dormitorios, en el caso de Ñuñoa, también hay algunos ejes importantes donde hemos visto que los valores, digamos, no bajan, digamos, y por supuesto por la demanda que tienen estos bienes, digamos. Ahora, hay muchos bienes que si bien no son nuevos, ¿no es cierto?, los casi nuevos, que tienen muy buenas opciones, y sobre todo porque ya son comunidades consolidadas, y eso permite que la administración también que tengan en ese edificio, permite que los valores también sean bastante ajustados a un régimen normal. Justamente en ese sentido, ¿qué recomendaciones se le podría hacer a quien hoy día está empezando a buscar un arriendo y se encuentra con que, digamos, hay una sobreoferta? ¿Esperar tal vez un poco a que se estanquen los precios, considerar estas variables? ¿Qué se le podría recomendar? En general, la recomendación, Josefa, no es esperar, sino que más bien ver si lo que encontramos cumple con los requisitos de la persona que lo necesita.
más bien es negociar el valor, porque probablemente, como todos sabemos, al ser un bien único, es difícil que ese mismo bien pueda estar repetido en otro lado en iguales características. Por lo tanto, más bien, si ese lugar que ya encontré se ajusta a mis necesidades, se ajusta el valor o está muy cerca de lo que se puede pagar, ¿no es cierto?, en términos generales, digamos, de lo que significa respecto al ingreso, más bien es tratar de cerrar un buen precio, por supuesto negociando y viendo alternativas para poder comparar, y de esa manera, por supuesto, también, digamos, asegurar un bien que en el futuro también se puede cambiar. En el caso del arriendo es mucho más fácil. Los contratos de arriendo por lo general tienen ciertas cláusulas que uno puede exigir, donde permiten, ¿no es cierto?, avisar con cierto tiempo, pero permiten, ¿no es cierto?, el cambio hacia otros bienes de mejores atributos. Y lo mismo pasa con quienes firmen promesas de compraventa, que esas promesas tengan de alguna manera la flexibilidad de contemplar situaciones que pudieran no ser manejadas precisamente por quien vende y por quien compra, como nos pasó con la pandemia, en donde las condiciones de ese minuto absolutamente no se cumplieron a un año después. Perfecto. Voy a aprovechar de consultarle, que es presidente de la Asociación de Tasadores. También me voy a escapar un poco del tema, pero preguntarle si ha aumentado también la inquietud de la ciudadanía por tasar sus viviendas, dado el contexto económico que estamos viviendo hoy día. Sí, absolutamente. De hecho, muchas veces las personas sienten o creen, digamos, que la tasación solo responde a la compraventa cuando estamos pidiendo crédito hipotecario. Y no, en realidad la tasación es transversal. Cuando estoy arrendando un bien, lo estoy colocando en renta o voy a arrendarlo, es importante saber si el valor que estoy pagando se ajusta al mercado. Y para eso es importante también tener una tasación, una evaluación de una persona que es independiente, ojalá una persona, ¿no es cierto?, que esté capacitada porque tiene los cursos adecuados para hacer la labor, y como lo hacemos en ASACH, que tenga, ¿no es cierto?, esté bajo un alero de revisión ética de sus procedimientos. En realidad siempre es esperable que una persona, ojalá incluso pueda estar certificada en términos de tasaciones, para que el resultado final sea como dice la norma chilena, la NSH 3658, que es la que rige hoy día, ¿no es cierto?, los procesos de tasación a nivel general. Ya, pero ha aumentado, o sea, en definitiva usted me dice que sí, está la inquietud solamente porque, claro, no solamente compraventa, sino que yo también como dueño de un inmueble tal vez quiero saber cuánto cobrar por mi arriendo. ¿Ha sido notorio el cambio o va, digamos, muy paulatino? Si bien los casos de crédito hipotecario, las tasaciones de crédito hipotecario bajaron en razón de la menor colocación que ha habido por los clientes que son particulares, que quieren efectivamente saber cuánto vale su inmueble, en cuánto lo puede vender o cuánto incluso lo podría modificar, si esas personas han incrementado el uso de las tasaciones para poder saber un valor referencial, incluso para efectos de su contabilidad o el pago de impuestos, que hoy día, ¿no es cierto?, está asociado a muchas personas que tienen muchos bienes. Y yo, para ir concluyendo con respecto a la oferta de viviendas en arriendo, ¿usted cree que esta tendencia se va a mantener mientras las condiciones sigan siendo con las que estamos ahora? Lo esperable es que durante este año 2023, en realidad, la dinámica que tiene el mercado inmobiliario se acerque más a estas últimas cifras. Tener, ¿no es cierto?, 12.000 propiedades, ¿no es cierto?, con posibilidades de ser arrendadas es una buena noticia, porque significa, digamos, que las personas no se quedan con una única opción, y por lo tanto lo esperable es que ese número ojalá aumente. Lamentablemente no hay nuevos proyectos que se hayan visualizado para este año, y por lo tanto, si las condiciones que esperamos pudieran ir cambiando, sobre todo para este segundo semestre, veríamos más bien un dinamismo de esas características, es decir, con mayor cantidad de propiedades hacia finales de este año y, por supuesto, a principios del próximo, que se espera también una inflación mucho más cercana al 3% de lo que se espera para este año. Bien, Teodosio Cayo, presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, gerente general de Arenas y Cayo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.